El amanecer bañaba el bosque con una luz dorada, llenando el aire con una mezcla de rocío y aroma a pinos. Este rincón del mundo era hogar de muchos animales, pero para Aurora, una madre osa de pelaje castaño y ojos llenos de ternura, el bosque era más que un lugar donde vivir. Era su refugio, el santuario donde criaba a sus dos pequeños cachorros, Baltasar y Rafael. Aurora siempre había sido una osa sabia y práctica. Desde la pérdida de su compañero años atrás, había asumido la responsabilidad de criar a sus hijos sola. Aunque la vida a veces era difícil, nunca permitió que sus desafíos afectaran la crianza de los osesnos. Para ella, educarlos con amor y valores era la misión más importante. «Mamá, ¿por qué los árboles son tan altos?», preguntó un día Rafael, el menor, mientras intentaba medir con sus cortas patas el tronco de un gran pino. Aurora sonrió al ver la curiosidad en sus ojos. «Los árboles crecen hacia el cielo, hijo, como un recordatorio de que siempre debemos apuntar alto. Pero también tienen raíces profundas que les ayudan a mantenerse firmes. Así es como debemos ser nosotros». Baltasar, más serio y observador, escuchaba atento desde unos arbustos cercanos. Siempre admiraba las palabras de su madre, pero prefería reflexionar sobre ellas en silencio. Los días en el bosque eran una mezcla de trabajo y aprendizaje. Aurora enseñaba a sus cachorros a buscar alimento, a distinguir entre bayas seguras y venenosas y a protegerse de los peligros. Pero también dedicaba tiempo a compartir con ellos historias y lecciones de vida. «Recuerden siempre ser honestos y responsables, mis pequeños», les decía mientras descansaban bajo la sombra de un árbol. «¿Qué es ser responsables?», preguntó Rafael con su habitual curiosidad. «Es cumplir con lo que se espera de ustedes y cuidar lo que Dios nos ha dado», respondió Aurora con suavidad. Una de las enseñanzas más importantes para Aurora era inculcarles un profundo amor y respeto por Dios. Cada noche, antes de que el sol se ocultara tras las colinas, los tres se reunían para agradecer por el día. Rafael siempre hacía preguntas durante estas oraciones, mientras que Baltasar las tomaba con una seriedad casi adulta. «Mamá, ¿Dios también está en los ríos?», preguntó Rafael una vez. «Sí, hijo, en cada gota de agua, en el viento que mueve las hojas y en el corazón de cada ser vivo», respondió Aurora mientras acariciaba su cabeza. En esos momentos, el bosque parecía más grande, más mágico. Rafael dormía rápidamente tras las oraciones, pero Baltasar se quedaba despierto, mirando las estrellas y pensando en las palabras de su madre. Quería entender más, quería sentir esa conexión con Dios que su madre describía tan profundamente. Los días pasaron y los osesnos crecieron bajo la guía amorosa de Aurora. Aunque diferentes en carácter, compartían una unión especial. Aurora los veía con orgullo, segura de que algún día serían grandes osos que harían honor a los valores que ella tanto se esforzaba por enseñarles. El sol se alzaba despacio, derramando su calidez sobre el bosque. Aurora sabía que este día sería especial. Había observado cómo sus cachorros, ahora jóvenes osos, comenzaban a mostrar señales de que pronto partirían para vivir sus propias vidas. La idea la llenaba de una mezcla de orgullo y tristeza. Quería asegurarse de que llevasen consigo la lección más importante que ella podía darles. Mientras caminaban por el bosque aquella mañana, Aurora los guió hacia un claro donde un gran pino dominaba la escena. Sus ramas se extendían hacia el cielo como brazos en oración, y su sombra ofrecía un refugio fresco. «Hoy quiero compartir con ustedes algo muy importante», dijo Aurora mientras se sentaba bajo el árbol. Baltasar y Rafael se acomodaron a su lado, atentos a las palabras de su madre. «La vida no siempre será fácil», empezó Aurora, mirando a sus hijos con una expresión seria pero cálida. «Habrá días en los que sentirán que el mundo está en su contra y otros en los que todo parecerá perfecto. En ambos casos,
Hay algo que siempre deben tener, fe. ¿Qué es la fe, mamá? Preguntó Rafael, inclinando la cabeza. La fe, hijo mío, es confiar en que, aunque no veamos todo el camino, Dios siempre está ahí para guiarnos. Es creer que todo lo que sucede tiene un propósito, incluso si no lo entendemos en el momento. Baltasar asintió, impresionado por las palabras de su madre. Pero Rafael tenía más preguntas. ¿Y cómo sabemos que tenemos fe? Insistió. Aurora sonrió. Sabía que Rafael siempre buscaba respuestas claras y prácticas. Tener fe no significa que nunca tendrás dudas. Significa que, a pesar de las dudas, sigues adelante con esperanza y confianza. Es como este árbol, dijo, señalando el gran pino. No importa cuán fuertes sean los vientos o cuántas tormentas enfrente, sus raíces lo mantienen firme. Baltasar estaba profundamente conmovido. Decidió en ese momento que quería vivir según esa enseñanza. La fe sería su guía, su fuerza. Sentía que debía demostrar su amor a Dios de la manera más intensa posible. Aurora continuó hablando sobre cómo la fe no debía usarse como un escudo para evitar los desafíos, sino como una herramienta para enfrentarlos. No importa cuántas veces recen o cuántos sacrificios hagan si no confían de verdad en el plan de Dios. La fe no es solo palabras, es acción, es amor, es gratitud. Los osesnos escucharon con atención, cada uno procesando las palabras a su manera. Rafael parecía reflexionar sobre cómo aplicar esas enseñanzas en su vida diaria, mientras que Baltasar ya se imaginaba dedicando cada momento a demostrar su devoción. Antes de partir del claro, Aurora les pidió que cerraran los ojos y escucharan los sonidos del bosque, el susurro de las hojas, el canto de los pájaros, el murmullo de un arroyo cercano. En todo esto está Dios, dijo suavemente. Siempre recuerden que no están solos. Con esas palabras, el vínculo entre los tres se fortaleció aún más. Aurora sentía que había plantado una semilla en sus corazones, una semilla que florecería a su debido tiempo, incluso si no estaba allí para verlo. El tiempo pasó veloz, y los pequeños osesnos que una vez correteaban detrás de su madre ahora eran jóvenes fuertes y listos para emprender sus propios caminos. La decisión de separarse no fue fácil, el bosque que los había protegido durante tanto tiempo también había sido un refugio de unión familiar. Sin embargo, era parte del ciclo de la vida. Aurora, aunque sentía un nudo en el corazón, sabía que este momento llegaría. Había preparado a Baltasar y Rafael lo mejor que pudo, confiando en que los valores y enseñanzas que les había dado los guiarían en sus nuevas vidas. Una mañana fresca y clara, Aurora reunió a sus hijos bajo el mismo pino donde les había hablado de la fe por primera vez. Allí, con el sol filtrándose entre las ramas, les dio sus últimas palabras de consejo antes de que partieran. Recuerden siempre quiénes son y de dónde vienen, les dijo con una mezcla de firmeza y ternura. Sean agradecidos, trabajen duro y, sobre todo, mantengan la fe. Baltasar, con los ojos brillantes de emoción, abrazó a su madre. Mamá, prometo seguir tus enseñanzas. Voy a dedicar mi vida a demostrar que la fe en Dios es lo más importante. Rafael, por su parte, tenía una sonrisa más serena. No te preocupes, mamá. Llevaré tus palabras conmigo, y aunque no esté cerca, siempre recordaré tus lecciones. Aurora los abrazó a ambos, deseándoles lo mejor. Mientras los veía partir, una mezcla de orgullo y melancolía llenó su corazón. Sabía que el camino de cada uno sería diferente, pero confiaba en que ambos encontrarían su destino. Baltasar, decidido a demostrar su devoción, eligió quedarse en las cercanías del bosque donde había crecido. Quería mantenerse cerca del lugar que consideraba sagrado, convencido de que allí encontraría las respuestas que buscaba. Rafael, en cambio, optó por explorar más allá.
Había oído hablar de un valle al otro lado de las montañas, un lugar lleno de abundancia y oportunidades. Con su espíritu práctico y optimista, estaba listo para enfrentar lo desconocido. Los días siguientes marcaron el inicio de dos viajes muy diferentes. Baltasar dedicaba sus días a la oración y la meditación, sintiéndose cada vez más cercano a lo divino. Mientras tanto, Rafael, en su travesía hacia el valle, enfrentaba desafíos con una mentalidad resiliente, aprendiendo a adaptarse y prosperar. Aunque sus caminos divergían, ambos llevaban consigo el amor de Aurora y las lecciones que habían aprendido bajo las sombras de aquel gran pino. Baltasar sentía que su corazón estaba lleno de propósito. Para él, la vida era un camino espiritual en el que cada paso debía demostrar su fe. Decidió construir una pequeña cueva cerca del río, un lugar tranquilo donde pudiera dedicarse completamente a la oración y la reflexión. Cada mañana, Baltasar despertaba con el canto de los pájaros, mirando al cielo y ofreciendo largas plegarias. Creía que su devoción debía ser absoluta, un compromiso sin distracciones. Sus días estaban llenos de rezos y cantos, interrumpidos solo por pequeñas caminatas para buscar comida. Al principio, Baltasar sentía paz en su rutina. Sin embargo, con el tiempo, su fervor se convirtió en una obsesión. Comenzó a medir su fe por la cantidad de horas que dedicaba a la oración. Si algún día se sentía más cansado o distraído, se reprochaba a sí mismo, convencido de que estaba fallando en su compromiso. Los animales del bosque pronto notaron su cambio de actitud. Antes, Baltasar era conocido por ser amable y generoso, siempre dispuesto a compartir una valla o ayudar a un vecino en apuros. Ahora, parecía distante, incluso crítico. Un día, un grupo de conejos que vivía cerca de su cueva pasó a saludarlo. «Buenos días, Baltasar», dijo uno de ellos alegremente. «¿Cómo estás?». Baltasar los miró con una expresión seria. «Estoy bien, pero ustedes deberían preocuparse menos por saludar y más por ustedes». Los conejos se miraron entre sí, sorprendidos por su tono. Aunque intentaron conversar un poco más, Baltasar les respondió con frases cortas, insistiendo en que la oración era la única forma de mostrar gratitud. Finalmente, los conejos se marcharon, sintiéndose incómodos. A medida que pasaban las semanas, Baltasar comenzó a sentirse cada vez más aislado. Su devoción lo llenaba de orgullo, pero también de una sensación de insatisfacción constante. Aunque rezaba más que nunca, no sentía la paz que buscaba. Una tarde, mientras estaba sentado junto al río, un ciervo anciano llamado Jacinto se acercó a él. Jacinto era conocido en el bosque por su sabiduría y su actitud tranquila. «Hola, Baltasar», dijo con una voz suave. «Te he visto por aquí varias veces, siempre rezando». «Es mi deber», respondió Baltasar sin levantar la mirada. «La fe es lo más importante en la vida». Jacinto se sentó a su lado, observando cómo el agua corría suavemente entre las piedras. «La fe es importante, eso es cierto. Pero dime, ¿sientes paz?». La pregunta tomó a Baltasar por sorpresa. Durante un momento, no supo qué responder. Finalmente, dijo: «La paz viene con la perfección, y yo aún no soy perfecto en mi fe». Jacinto sonrió con amabilidad. «La perfección no es lo que Dios busca en nosotros, Baltasar. Él busca corazones llenos de amor y gratitud, no corazones cargados de temor y juicio». Baltasar se sintió incómodo con las palabras del ciervo. Estaba convencido de que su camino era el correcto, pero en el fondo, una pequeña voz le decía que Jacinto tenía razón. Con el tiempo, Baltasar comenzó a notar que su aislamiento y su actitud crítica hacia los demás lo habían alejado no solo de los animales del bosque, sino también de la paz que tanto deseaba. Sin embargo, seguía sin estar dispuesto a cambiar.
Para él, admitir que había tomado el camino equivocado era demasiado doloroso. Este enfoque rígido y su necesidad de demostrar su devoción de manera visible marcaban su vida, alejándolo de la verdadera esencia de la fe que su madre le había enseñado bajo el gran pino. En cambio, Rafael, con un espíritu curioso y una mente práctica, emprendió su viaje hacia el valle lleno de entusiasmo. Mientras caminaba por los senderos sinuosos y ascendía las montañas, reflexionaba sobre las palabras de su madre. Aunque valoraba profundamente sus enseñanzas, también sentía la necesidad de descubrir su propio camino, uno que integrara la fe con las experiencias del día a día. El viaje no estuvo exento de desafíos. En el camino, enfrentó noches frías, lluvias torrenciales y encuentros con animales desconocidos. Sin embargo, Rafael siempre encontraba la manera de adaptarse. Cuando la lluvia lo empapaba, buscaba refugio bajo un árbol grande o entre rocas. Si el hambre lo asaltaba, improvisaba trampas para pequeños roedores o buscaba frutas silvestres. Tras semanas de viaje, llegó finalmente al valle del que tanto había oído hablar. Era un lugar hermoso y lleno de vida, con praderas verdes que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, riachuelos cristalinos y árboles frutales que daban sombra y sustento. Rafael sabía que había encontrado su hogar. Desde el primer día, se dedicó a construir una vida allí. Con paciencia y esfuerzo, construyó un refugio con ramas y hojas. Cada día trabajaba para hacer su entorno más cómodo y funcional. También comenzó a relacionarse con otros animales que vivían en el valle. Entre ellos, hizo amistad con una zorra llamada Lidia, que le enseñó cómo encontrar los mejores frutos, y un castor llamado Germán, que lo ayudó a construir una cabaña más sólida junto al río. Aunque Rafael no dedicaba largas horas a la oración, sí reservaba momentos de quietud para reflexionar y agradecer. Miraba el cielo al amanecer y daba gracias por un nuevo día. A menudo, compartía su comida con otros animales, mostrando su gratitud a través de actos de generosidad. Con el tiempo, Rafael no solo prosperó en el valle, sino que también se convirtió en un pilar de la comunidad. Cuando otros animales enfrentaban dificultades, acudían a él en busca de consejo o ayuda, y Rafael siempre estaba dispuesto a colaborar. Su vida no era perfecta, pero estaba llena de propósito y satisfacción. Un día, mientras observaba cómo el río reflejaba los colores del atardecer, Rafael recordó las palabras de su madre. En ese momento, entendió que la fe que ella le había inculcado no era algo que debía demostrar con gestos grandiosos, sino algo que debía vivir en sus acciones diarias. En el equilibrio entre su fe y su pragmatismo, Rafael había encontrado la clave para una vida plena. Mientras Rafael prosperaba en el valle, Baltasar enfrentaba una prueba que sacudiría los cimientos de su devoción. Una tarde calurosa de verano, el aire del bosque se llenó de un olor inusual. Baltasar, que estaba orando cerca del río, levantó la cabeza y vio columnas de humo negro elevándose en el horizonte. El incendio se propagó con una rapidez aterradora. Los animales corrían en todas direcciones, buscando refugio mientras las llamas devoraban árboles y arbustos. Baltasar, paralizado por el miedo, se quedó en su lugar, rezando fervientemente por protección. «Dios mío, guíame», exclamó mientras el calor del fuego se acercaba más y más. Finalmente, un grupo de ciervos lo empujó a moverse. Uno de ellos, con desesperación en los ojos, gritó: «Corre, oso. Las llamas no esperarán tus plegarias». Baltasar, aunque reticente, comenzó a correr. Se dirigió al río, donde el agua ofrecía un refugio temporal. Desde allí, observó cómo el fuego consumía su cueva y todo lo que conocía. El incendio dejó el bosque irreconocible. Lo que antes era un hogar lleno de vida ahora era un paisaje desolado, cubierto de cenizas. Baltasar, exhausto y lleno de angustia, miró al cielo y gritó: «¿Por qué, Dios?
¿Por qué permitiste esto? Durante los días siguientes, Baltasar deambuló por el bosque en busca de alimento. Las bayas escaseaban, y los pocos animales que quedaban estaban demasiado ocupados intentando sobrevivir como para ofrecerle ayuda. Cada noche, se arrodillaba entre las cenizas, rogando por un milagro. Pero los días pasaban, y la situación no mejoraba. En su corazón, Baltasar comenzó a sentir una mezcla de duda y frustración. Había dedicado su vida a demostrar su fe, pero ahora, cuando más lo necesitaba, se sentía abandonado. Baltasar, tras semanas de enfrentarse al hambre y al desamparo en el bosque devastado, tomó una decisión. Rafael debe estar en peores condiciones que yo, pensó con cierto tono de consuelo. Si el incendio afectó mi lado del bosque, seguro que su rincón tampoco quedó intacto. La idea de que su hermano pudiera estar peor le daba, aunque no lo admitiera, una sensación de alivio. Sin embargo, también había en él una pizca de curiosidad. ¿Qué habría sido de Rafael? El viaje fue largo y agotador. El sendero que conducía al rincón del bosque donde vivía Rafael estaba lleno de obstáculos, ramas caídas, troncos quemados y extensiones de terreno cubiertas de ceniza. Durante el trayecto, Baltasar murmuraba para sí mismo, cuestionando sus propias decisiones y alimentando su frustración. Siempre he seguido los consejos de mamá al pie de la letra. He rezado sin descanso, he puesto toda mi fe en Dios. ¿Y qué tengo ahora? Nada más que cenizas y hambre. Al llegar al lugar donde Rafael se había establecido, Baltasar quedó atónito. Frente a él se extendía un paraíso verde y vivo, un rincón del bosque que parecía no haber sido tocado por el incendio. Los árboles estaban cargados de frutas, los riachuelos corrían claros y cristalinos, y el aire era fresco, lleno de los sonidos de aves y el aroma de flores silvestres. Desde la distancia, Baltasar vio a su hermano trabajando junto a otros animales. Rafael estaba ayudando a un castor a reforzar una presa mientras un grupo de ardillas recogía nueces cerca de él. Había risas y camaradería en el ambiente, una escena que contrastaba drásticamente con la soledad y el caos que Baltasar había dejado atrás. Cuando Rafael vio a Baltasar, dejó lo que estaba haciendo y corrió a recibirlo con un abrazo cálido. Baltasar. ¡Qué sorpresa verte! ¿Cómo has estado, hermano? Baltasar, aún conmocionado por lo que veía, apenas pudo responder. La calidez del recibimiento lo desarmó, pero al mismo tiempo, una punzada de envidia empezó a crecer en su interior. Rafael lo invitó a su cabaña, una construcción robusta y acogedora hecha con madera y ramas trenzadas. Allí le ofreció frutas frescas, miel y agua limpia, cosas que para Baltasar eran un lujo en ese momento. Mientras comía, Rafael le hablaba con entusiasmo sobre su vida en el valle, cómo había trabajado duro para construir su hogar y cómo había encontrado una comunidad que lo apoyaba. Sin embargo, cuanto más hablaba Rafael, más se hundía Baltasar en sus pensamientos. ¿Cómo puede estar tan bien?, se preguntaba. No reza tanto como yo, no vive con la devoción que mamá nos enseñó. ¿Y aún así tiene todo esto? ¿Por qué Dios lo bendice más que a mí? Finalmente, Baltasar no pudo contenerse. Rafael, no entiendo. Yo he dedicado mi vida a seguir las enseñanzas de mamá. He rezado, he puesto toda mi fe en Dios, pero todo lo que tengo son cenizas. Tú, en cambio, vives aquí como un rey, aunque apenas hablas de Dios. ¿Cómo es posible? Rafael lo miró con calma, sin rastro de enojo en su expresión. Hermano, no creo que las bendiciones de Dios lleguen solo a los que rezan sin cesar. He aprendido que la fe no es algo que se demuestre con palabras o rituales interminables. Para mí, la fe está en cómo vivimos, en cómo cuidamos lo que tenemos y en cómo ayudamos a los demás. He trabajado duro, he confiado en que las cosas saldrían bien y he aceptado las pruebas de la vida como oportunidades para crecer.
Baltasar, al escuchar estas palabras, sintió una mezcla de ira y confusión. ¿Está diciendo que mis oraciones no son suficientes? ¿Que mi fe es menos válida porque no tengo lo que él tiene? Esa noche, aunque Rafael le ofreció un lugar cómodo para dormir, Baltasar apenas cerró los ojos, inquieto por sus pensamientos. En su mente resonaban las palabras de su hermano. Aunque le costaba aceptarlo, una pequeña parte de él comenzaba a cuestionarse si había malinterpretado las enseñanzas de su madre. Al amanecer, Baltasar dejó el valle sin despedirse de Rafael. La frustración lo quemaba por dentro, y solo tenía una idea en mente: encontrar a su madre y enfrentarla. Esto es culpa suya, pensaba mientras avanzaba con pasos firmes. Me enseñó a rezar, a depender de Dios, pero nunca me preparó para enfrentar el mundo real como Rafael lo hizo. El camino hacia la cueva de Aurora era largo, pero la determinación de Baltasar lo mantenía en marcha. Finalmente, al llegar, encontró a su madre descansando bajo el gran pino donde tantas veces les había hablado de la vida y la fe. Aurora, al verlo, se levantó de inmediato con una sonrisa, pero esa sonrisa se desvaneció al notar la expresión en el rostro de su hijo. «Baltasar, ¿qué sucede?», preguntó con preocupación. «¿Qué sucede?», replicó él, alzando la voz. «Mamá, siempre nos enseñaste que la fe era la clave para una vida buena. Y me he aferrado a tus palabras toda mi vida, y mírame ahora. Perdí mi hogar, apenas sobrevivo, mientras Rafael, que no reza tanto como yo, vive rodeado de abundancia y felicidad. Explícame cómo eso es justo». Aurora lo escuchó con calma, permitiéndole desahogar toda su ira y frustración. Cuando Baltasar terminó, ella suspiró profundamente y lo miró con ojos llenos de ternura. «Hijo mío, creo que has malinterpretado mis palabras. Cuando les hablé de la fe, no me refería a algo que se mide en oraciones o en la cantidad de veces que mencionamos el nombre de Dios. La verdadera fe es confiar en el plan divino, incluso cuando no lo entendemos. Es encontrar fortaleza en las dificultades y ser agradecido por lo que tenemos, no importa cuán pequeño sea». Baltasar, aunque aún enfadado, guardó silencio, permitiendo que su madre continuara. «Rafael ha entendido algo que tú no has querido ver», dijo Aurora con suavidad. «Él ha integrado la fe en sus acciones diarias. Cada vez que trabaja, cada vez que ayuda a alguien, está honrando a Dios. Tú, en cambio, has usado la fe como un refugio para tus miedos, esperando que solo tus oraciones resuelvan todo por ti». Estas palabras golpearon a Baltasar como una ola. En su interior, sabía que su madre tenía razón, pero aceptar esa verdad no era fácil. «Entonces, ¿qué debo hacer, mamá?», preguntó con un tono más suave, casi desesperado. Aurora sonrió y extendió su pata para tomarla de su hijo. «Comienza por perdonarte a ti mismo, hijo. No te castigues por lo que crees que hiciste mal. Luego, aprende a mirar más allá de las pruebas. Cada desafío es una oportunidad para crecer, para fortalecerte y para demostrar verdadera fe, no con palabras, sino con acciones». Baltasar, con lágrimas en los ojos, abrazó a su madre. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que un peso se levantaba de sus hombros. Sabía que el camino hacia una nueva perspectiva no sería fácil, pero estaba dispuesto a intentarlo. Esa tarde, sentado bajo el gran pino junto a su madre, Baltasar reflexionó sobre todo lo que había vivido. Por primera vez, comprendió que la fe no era una cadena que lo ataba, sino un faro que lo guiaba, y que la verdadera fortaleza estaba en cómo decidía caminar hacia la luz. Baltasar pasó varios días en compañía de Aurora, dejando que sus palabras resonaran en su corazón. Poco a poco, comenzó a ver sus errores con claridad. Había confundido la devoción con el miedo, la oración con la pasividad, y había puesto toda su fe en la espera de milagros externos.
olvidando que la verdadera fuerza debía venir desde su interior. Una mañana, al despertar con los primeros rayos de sol que se filtraban entre los árboles, Baltasar sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo: esperanza. Aurora le había sugerido empezar con pequeños pasos, y él estaba listo para intentarlo. «Mamá, quiero volver al bosque que quedó devastado por el incendio», dijo con decisión. «Sé que no será fácil, pero quiero hacer algo por ese lugar». Aurora, orgullosa de la determinación de su hijo, lo abrazó. «Eso, hijo mío, es tener fe. Confiar en que puedes ser parte del cambio y actuar para lograrlo». Baltasar regresó al bosque calcinado, llevando consigo la fuerza de una nueva perspectiva. Allí encontró un terreno que, aunque parecía muerto, tenía pequeños signos de vida: brotes verdes emergiendo entre las cenizas, insectos trabajando incansablemente, y el leve sonido del agua de un arroyo cercano. Comenzó limpiando los restos de ramas quemadas y recolectando semillas que encontraba en los alrededores. Trabajó con perseverancia, plantando cada semilla con la esperanza de que algún día el bosque renaciera. Aunque las noches eran solitarias y el progreso parecía lento, Baltasar encontró consuelo en cada pequeño logro. A medida que pasaban las semanas, otros animales, atraídos por los cambios en el lugar, comenzaron a regresar. Algunos se unieron a su esfuerzo, trayendo más semillas y ayudando a replantar. Baltasar aprendió a colaborar, a compartir y a liderar con humildad. Ya no rezaba pidiendo milagros, en cambio, agradecía por cada nuevo reto que enfrentaba y cada lección que aprendía. Pronto, el bosque dejó de ser un lugar de cenizas y desolación. Aunque aún quedaba mucho por hacer, el aire empezaba a llenarse de vida nuevamente. Baltasar no solo estaba reconstruyendo el bosque, sino también su propia identidad. Un año después del incendio, el bosque había cambiado drásticamente. Los árboles jóvenes crecían vigorosos, cubriendo el suelo con sombras frescas. Los riachuelos fluían con más fuerza, alimentando la tierra que comenzaba a florecer. Los animales que una vez huyeron estaban regresando, creando un ambiente de comunidad y esperanza. Baltasar caminaba por el sendero que alguna vez estuvo cubierto de cenizas, observando con orgullo lo que se había logrado. A lo lejos, vio a Rafael llegando acompañado de su familia. Su hermano, impresionado por el cambio, lo abrazó cálidamente. «Hermano, lo que has hecho aquí es increíble», dijo Rafael, admirando el paisaje. Baltasar sonrió, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que no necesitaba compararse con nadie. Había encontrado su propósito, y eso era suficiente. «No lo hice solo», respondió. «Todos los que volvieron al bosque ayudaron a que esto fuera posible». Rafael asintió, reconociendo el crecimiento que veía en su hermano. «Mamá estará orgullosa de ti». Esa tarde, mientras el sol se ponía y el bosque se llenaba de los sonidos de la naturaleza renacida, Baltasar se sentó bajo un árbol joven y recordó las palabras de Aurora: «La fe no es solo esperar. Es actuar con la certeza de que cada esfuerzo tiene un propósito». Baltasar había aprendido que la vida siempre encuentra formas de renovarse, y que el verdadero milagro no estaba en lo que se pedía, sino en lo que se hacía con el corazón lleno de fe. La historia de Baltasar es un reflejo de las luchas internas que todos enfrentamos en algún momento de nuestras vidas. Muchas veces, confundimos la fe con la espera pasiva, olvidando que el cambio y la superación requieren esfuerzo, acción y confianza en nuestras capacidades. Baltasar nos enseña que no se trata de cuántas veces recemos o cuántas palabras pronunciemos, sino de cómo enfrentamos los desafíos con valor y propósito. La verdadera fe está en aceptar que la vida puede ser dura, pero que cada prueba trae consigo una oportunidad para crecer y aprender. Esta historia también resalta la importancia del autoconocimiento. Al igual que Baltasar, muchas veces necesitamos detenernos y reflexionar sobre nuestras acciones, comprender nuestros errores y, lo más importante,
perdonarnos a nosotros mismos. Solo así podemos avanzar y encontrar el camino que nos lleve a una vida plena y significativa. Como el bosque que renació de las cenizas, nuestras vidas pueden transformarse cuando dejamos de aferrarnos al miedo y abrazamos el poder de la acción con esperanza y fe. Gracias por quedarte hasta el final de esta historia. Espero que haya tocado tu corazón y te haya inspirado a reflexionar sobre el verdadero significado de la fe, el esfuerzo y la importancia de enfrentar la vida con valentía. Si esta historia te gustó, te agradecería mucho que nos regales un like y compartas este mensaje con algún familiar o amigo que sientas que lo necesita. Recuerda que cada día es una oportunidad para crecer, para sanar y para comenzar de nuevo. Saludos y bendiciones para ti y tus seres queridos.